Los de la Cineteca estamos muy contentos de presentar Un Mundo Secreto propiamente en cartelera por primera vez. Es una película que ya ha tenido un recorrido interesante con nosotros, fue parte de la Semana Internacional de Cine Mexicano el año pasado, que fue el primer proyecto internacional de la Cineteca. Fue de foro. Bueno, estoy mezclando rico. Bueno, estuvo con el foro, lo que hace, perdón, me corrijo. Estuvo el año pasado en el foro, lo que hace que su recorrido, aunque no haya sido internacional, haya sido mucho más grande que el otro, la verdad. Entonces, el foro, como ustedes saben, recorre como 20 ciudades alrededor del país. Y fue una de las 2 películas mexicanas que tuvimos allí hace justamente un año. Ahora la película entra propiamente en cartelera con nosotros. Y eso también implica que hace una gira por varias otras ciudades con el programa de exhibición a nivel nacional que tiene la Cineteca. Y también estamos llevando algunos cines de la Ciudad de México fuera de la Cineteca. La información precisa viene en el boletín, si lo tienen, pero a la vez, de todos modos. Entonces, estamos en la Cineteca, va a estar en Cinépolis Llana, en Cinépolis Bucareli, Interlomas, Satélite, Miramontes, Plaza Aragón. En el Lumière Reforma también van a estar, en The Movie Company, en Cinemas Teresa, en Cinemagic La Palma, en Cinemagic Iztapaluca, Cinemanía Loreto, La Casa del Cine, Cine Lido, bueno, aquí vaya, y en Estela de Luz. Ahora, también vamos a tener 2 sedes en Cuernavaca, que son el Cine Morelos y el otro. El Cinépolis Galerías Cuernavaca va a estar en la Cineteca Jalisco en Guadalajara, en la Cineteca Tijuana, en la Cineteca Silvestre Revueltas en Durango, en Cinépolis Galerías Metepec en las Afueritas de Toluca, en Cinépolis Querétaro, en la Cineteca de Nuevo León en Monterrey y en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa en Veracruz. Pues bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es que nos hable la gente de la película, así que de una vez pasemos a vos. ¿Ustedes quieren empezar? ¿Sí se oye? Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad es que yo personalmente estoy muy contento, supongo que Lucía también y el resto del equipo, porque es el momento en el que se cierra, digamos, el círculo, en el que cuando comienzas escribiendo un guión en tu casa hace años ya, y que ahora por fin podrá estar en la película en las salas y la gente podrá verla. Y es muy importante para nosotros que es una película que, si bien, como dice Abel, tuvo un recorrido muy interesante en festivales, estuvimos prácticamente todo el año pasado viajando con la película, pues lo importante es que trascienda ese círculo de festivales y que entonces se enfrente con el público, digamos, de México, que es pues, mi país. Entonces estamos muy contentos de que la Cineteca nos haya, digamos, acogido desde el principio, desde inclusive antes de que estuviera terminada la película. Ellos la vieron y apostaron por ella, y estuvo, como bien dice Abel, en el foro, lo cual para nosotros fue la entrada algo increíble, y han apoyado muchísimo el estreno. Entonces bueno, pues estamos como muy contentos, pensando en que esta película es un proyecto que es realmente muy independiente. Fue un proyecto que nació como con las ganas de hacer una película fuera como fuera y con medios limitadísimos. Afortunadamente Sobrevivientes Films se fijó en el proyecto, o hicimos que se fijara en el proyecto, lo acogió, y entonces, más un fondo europeo que ganamos, pudimos concretar la película, que filmamos, que grabamos, digamos, sin ningún tipo de expectativa más que hacerla bien, hacerla con mucho cariño y mucha honestidad, y deseando lo mejor para la película, pero sin tener claro ni siquiera la postproducción. Entonces fuimos paso a paso hasta que estamos aquí hoy con ustedes, muy contentos de presentarla, y pues, ¿qué más quieres decir?
sido un largo viaje en esta película. Hace más o menos, bueno, nos tardamos como nosotros 4 años en levantarla y pues estoy muy contenta de que ya se cierra el ciclo y se presentó aquí en México, que es donde nació. Pues fue, igual les platico un poco más o menos de cómo la hicimos. Fueron más o menos 5 semanas de rodaje. Estuvimos desarrollando el proyecto, como dice Lucía, alrededor de 3 años como guión y como proyecto. Nos fijamos mucho en el esquema sudamericano de producción. Hicimos varios talleres de desarrollo de proyectos y fondos de coproducción en Argentina, en Chile, y eso nos ayudó mucho porque nos dimos cuenta de los bajos presupuestos con los que trabajan y los grandes resultados que consiguen. Entonces, ese camino fue el que nos fue llevando como paso a paso hacia las fundaciones y hacia los festivales, que eso fue donde sabíamos que la película iba a vivir como bien al principio. Y bueno, la verdad es que, como dice Lucía, fue un viaje literal. Estuvimos 5 semanas prácticamente filmando, 4 de ellas en una camioneta, 9 personas, pues divirtiéndonos mucho y enloqueciendo juntos y odiándonos también por momentos y luego haciendo las paces y o sea, teniendo una experiencia muy intensa. Pues como que eso se ve reflejado en la pantalla y bueno, pues sí, la verdad es que es como un proyecto que se ha dedicado como a cumplir unos sueños a todos. Y la verdad es estar aquí frente a ustedes en una conferencia de prensa en el estreno, digamos, comercial de la película, pues es también cumplir un sueño. Pues sí. Bueno, vamos a empezar preguntas de una vez. ¿Quién tiene la primera? ¿Por qué el título de la película? ¿Por qué un mundo secreto? Pues siento que la película trata de una jovencita llamada María y es como un retrato de un pedazo de su vida muy muy importante, en el cual pues yo cuando platicaba por ejemplo con el fotógrafo y con Lucía misma les decía que a mí se me figuraba como si pudiéramos ver a través de una ventana la vida de esta chica, ¿no? Y la viéramos de pronto pasar, como tienes un vecino que es como raro y que vive enfrente de tu casa y a veces lo ves, a veces no notas algo raro, pero en el exterior está todo calmado y todo como súper, no sé, prístino, pero sabes de pronto que dentro de ese señor o de esa persona hay todo un mundo, digamos, ¿no? Ocurriendo súper intenso. Entonces, esa era un poco como la premisa, como plantear un personaje que es como un charquito así donde no hay ningún tipo el agua es visita, no hay nada, y de pronto sale una burbujilla y ves que adentro de ese lago hay eso, todo un mundo ahí, pues sí, ¿no? Que tú no ves. Entonces un poco es ir descubriendo este mundo interior secreto de María. Gabriel, ¿cuál es la expectativa real de este encuentro ya finalmente de la película con el público, con los jóvenes? Ha sido muy bien recibida alrededor del mundo, se ha tratado bien, pero como bien decías al principio, es el momento de la verdad. ¿Crees que se vean reflejados en la vida de María? ¿Crees que capten lo que querías mostrar, lo que querías hacerles llegar? Y para decir nada más, ¿vas a seguir en la actuación? ¿Cuáles son los planes contigo? Bueno, primero, creo que, pues, digamos que la película ha tenido varios momentos o varias horas de la verdad, ¿no? Podemos decir. O sea, a la hora de filmarse, a la hora de editarse, si quieres, a la hora de su estreno mundial en el Festival de Berlín el año pasado, obviamente, el foro, evidentemente, fue un momento también importantísimo. Y entonces, yo creo que evidentemente todos los directores soñamos con filas afuera del cine y salas llenas
y comentarios saliendo del cine del público y ese, digamos, como enganche con la gente. Yo por lo menos traté de, cuando estaba desarrollando el proyecto, escribiendo el guión, de hacerlo de la manera más honesta, más directa y como más entrañable posible, siéndole fiel a la idea primordial y siéndole fiel como al estilo, al tipo de cine que a mí como espectador me gusta y en este caso como cineasta pues me interesaba mucho hacer. Entonces, o sea, espero que sí, espero que la gente vaya a verla y se pueda identificar con María. Y fíjate que el recorrido de festivales que ha tenido nos ha dado chance de ver que gente de muy variadas, hasta de muy variadas edades, puede conectar con María. Yo pienso que es un tema que a todos nos atañe de alguna manera, como la adolescencia, la incomodidad contigo mismo, el viaje como para encontrarte, para saber quién eres. Y yo creo que, pues yo pienso que sí, yo la verdad soy optimista, pienso que sí se van a conectar. Entiendo que es una película que le exige al espectador, porque esas son primero las películas a mí como espectador que me encanta ver, las que me exigen y las que me sacan de mi zona de confort, y las que producen en mí una emoción mucho más genuina y profunda, porque eso es lo que hacen, la construyen. No me dicen, oye, tienes que sentir esto en esta escena, porque ahí viene la música y mira el close-up, etc., ¿no? Igual las disfruto, igual sí, las veo todas, pero las que a mí me gusta hacer o las que me gustaría seguir haciendo son como estas, en donde por lo menos hay un reto, ¿no? Y la otra pregunta es sí, sí quiero seguir actuando. Ahorita estoy estudiando actuación y sí me gustaría seguir por aquí. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Al fondo se ve el desierto. ¿Me podrías platicar un poco de tus locaciones? ¿Por qué las escogiste ahí? Dijeron que empezó en México y bueno, regresa a México a presentarse. Me interesa saber las locaciones. Gracias. Pues filmamos en DF, filmamos después en Los Mochis, estuvimos después de los días entramos a California, estuvimos en Topolobampo, en La Paz, cerquita de la playa de Chilinde, muy cerca de La Paz, estuvimos en Mulegé, en San Ignacio y en la laguna de San Ignacio, y bueno, todo ese recorrido desde Los Mochis, desde Topolobampo hasta San Ignacio lo hicimos por tierra, y también del DF a Los Mochis fue por tierra, y de ahí atravesamos en un ferry con todo de camioneta. Entonces, pues, o sea, yo pienso que para mí era muy importante que primero hacer un retrato de un viaje, digamos, como de autodescubrimiento y como de autovaloración de una adolescente, y era muy importante para mí que esa adolescente viajara a través de su propio país, de México, porque a veces yo siento que nosotros los chilangos o lepeños, digamos la gente citadina, de pronto desconocemos que hay un México impresionante, increíble, y que nos puede dar a nosotros como muchísimas cosas que tienen que ver como con nuestra tierra y como nuestras raíces, y que pues no sabemos que existen, y que de pronto cuando tú sales, no sé, y conoces, por ejemplo, para mí, cuando yo conocí a California, fue impresionante. O sea, yo no podía creer que hubiera esos paisajes y ese tipo de comida y de gente y de clima tan extremo, tan bonito en México. Entonces, era muy importante que este personaje viajara por su país y que su país mismo le ayudara y que ella misma descubriera un México que no conocía. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Cómo surge esta idea de contar esta historia en ti? ¿A partir de qué? ¿Y por qué esa necesidad de contarla mediante esta forma en la que has decidido filmarla? Pues yo pienso que la historia fue naciendo de una manera como muy intuitiva al principio.
no es que yo haya pensado, esta historia estaría bueno hacerla ahora, para que fuera mi ópera prima, ¿no? Se presta, sino que fue como naciendo, yo pienso que de mis propias experiencias, de mi propia adolescencia. O sea, yo recuerdo muchas tardes que pasaba con mi mejor amiga cuando estudiábamos en el CCC, soy egresado del CCC, y ella y yo platicábamos en las tardes, así, lo éramos muy adolescentes, y justo decíamos que nos sentíamos súper mal, entre desconectados, o sea, estábamos como muy solitarios y sentíamos que nadie nos entendía. Y entonces en esas pláticas planeábamos viajes, ella y yo decíamos, no, pues vamos a irnos acá, vamos a irnos allá, va a estar increíble porque ese viaje nos va a ayudar. Y al final no los hicimos por cosas de la vida, pero digamos que yo creo que sería uno de esos viajes que nunca realizamos. Entonces fue como un impulso mucho más personal y como de serle fiel a mi propia emoción, mis propias ganas de contar un estado pues muy personal, ¿no? ¿Y por qué la filmé así? Pues yo pienso que porque la ópera prima es como, bueno, yo la visualizo como cuando un escalador llega a una montaña y pone su banderita, y entonces esa banderita es de él o de su país, y entonces lo representa a él y dice, pues esto es mío. Eso es como mi manera de decirlo. Y la ópera prima es eso, una declaración de principios, digamos, ¿no? De lo que tú piensas del cine, de lo que tú piensas de la vida, de los personajes, de tu país, etc. Entonces era importante para mí plantearla así como la planteé, con el tipo de encuadres, el tipo de luz, y sobre todo la manera de acercarnos al teatro cinematográfico de esta manera como muy independiente y muy del corazón, ¿no? ¿Un ejercicio catártico? No, totalmente. Catártico, exorcizador, o sea, todo. Es como algo que tú no sabes bien qué es hasta que lo ves y pasa tiempo y te empiezan a comentar la gente, te dice, oye, es que yo vi que el personaje se parecía a ti en esto y en esto, y te das cuenta pues que es un espejo, al fin, distorsionado si quieres, pero es una imagen fiel de ti, ¿no? Y eso pues está muy padre. Bueno, sí. ¿El resultado se asemeja a lo que tenías pensado al principio o fue modificándose mucho? ¿Qué tanto sufrió? Pues mira, yo pienso que uno de los retos principales como para el quehacer cinematográfico para mí es justamente tratar de serle fiel como a esa primera idea primordial que tuviste, que te invadió un día y te dijiste tengo que hacer esta película como de lugar, y la ves en tu cabeza y la escuchas y entonces todo cobra sentido, y entonces el proceso de hacerle, el camino para realizarla es donde siempre tienes que serle fiel a eso. Claro que va a cambiar y se va a modificar, pero digamos tener esa fidelidad con esa primera idea es importante. Sí, cambió, o sea, hay cosas que se modificaron y otras cosas que sinceramente suceden mucho mejor en la película que como yo las había imaginado, y otras que no pude lograr tal cual como yo quería, pero el balance es muy positivo. Ya que tú la dirigiste y la editaste, ¿te costó trabajo el proceso de edición en el sentido de que es algo muy personal y a lo mejor tenías inseguridad sobre algunas tomas que decías, no sé si dejarla o no dejarla, no sé si ya me estoy engolosinando con lo que estoy haciendo, si ya como es algo tuyo, quedas con tu propia idea, ¿no? O sea, ya no se te dificulta hacer algo un poco más subjetivo, digamos, y no tanto algo que sea meramente tuyo y que al final queda una cosa que solo tú comprendas. Claro. ¿Te costó trabajo ese proceso? Pues mira, la verdad es que en realidad la coedité, o sea, el editor, digamos, es otro chico que se llama Pedro García, que es editor de cine, lleva muchos largos documentales, ficciones, etc. Y él es una persona que es de toda mi confianza, además de que es muy talentoso, es muy, o sea, a él no le gusta el cine de autor, bueno, yo pienso, o sea, como que le gusta el cine de género y le encanta el cine de terror y Hitchcock, etc. Entonces era la opción ideal porque justamente era el contrapeso para que yo no me regodeara o estuviera
embelesado con las imágenes que había logrado, que según yo eran buenas, y entonces él pues las iba cortando. Entonces, después de varios meses de que él editó la película, yo entré como a resolver una serie de cosillas que sentía que eran como muy de feeling mío, y al final yo pienso que gracias a él pues, la película no sufrió como este mal de algunas películas y sobre algunas óperas primas, ¿no? Esta declaración de principios, que es tu ópera prima, ¿se parece o hiciste o te marcó algún director o alguna otra película que tú dijeras, quisiera hacer algo que se parezca a esta película o quisiera tomar como base esta película? Pues yo creo que te inspiran como muchas películas, bueno, a mí me inspiran muchos directores y obviamente estudiamos, de hecho Lucía y yo, varias películas y veíamos, vimos muchas cosas de Gus Van Sant, vimos muchas cosas de Lucrecia Martel, vimos a Ken Loach, Lars von Trier, Carlos Reigadas, Jesús Magaña, o sea, muchos directores que a nosotros, o a mí en lo personal, me inspiraban o me influían. Robert Bresson, un chorro también, un Cassavetes. Entonces, más que yo decir quiero que mi secuencia se parezca a esta, yo pensaba a ver cómo la resolvió, y algunas veces ahí le hacían muchas respuestas de cómo ir resolviendo nosotros secuencias, puesta en cámara, fotografía, actuación, hasta edición, etcétera, ¿no? Entonces, sí, era como un crisol ahí de mis ídolos, según yo. Hola, para Lucía un poco, con la distancia, bueno, con el tiempo y con la distancia de haber filmado, supongo que tienes una perspectiva diferente un poco de lo que pasó en realidad en el rodaje, porque digo, es diferente verlo en el momento que después. Para ti, ¿cómo fue un poco esta experiencia y qué tanto te afectó a ti en el plano como esta parte de querer ser actriz? Si ya lo habías decidido desde antes, si fue como un motivante extra para esta decisión y como persona. Bueno, esa última pregunta sí, por supuesto, fue un motivante extra muy fuerte. Fue lo que me empujó al final, ¿no? Ya a empezar a entrarle de lleno. Y de lo de la experiencia de la actuación en la película, fue un proceso muy largo, ¿no? Como les decíamos hace rato, desde que Gabriel empezó con la idea de la película, entonces tuvimos mucho tiempo para que madurara la idea de la película, para que madurara el personaje, ¿no? O sea, me acuerdo al principio que hacíamos pruebas con la cámara, que después las veíamos, que era una cosa muy distinta al resultado final, ¿no? Al principio me acuerdo que era un personaje muy plano, ¿no? Y con esto de ver películas, de platicar con Gabriel, de nosotros, ¿no? Y de su idea de la película, que era siempre una intuición muy firme y muy clara, ¿no? O sea, de alguna manera lo transmitía muy bien a mí y al resto del equipo, ¿no? También por eso creo que es una película tan redonda y tan coherente en todos sus elementos. Entonces, pues justo estar en contacto con Gabriel y con esta idea tanto tiempo hizo que ya en el rodaje todo fuera, o sea, fuera como sobre ruedas, ¿no? Que todos supiéramos cuál era nuestro lugar y cuál era nuestro papel en este equipo chiquito, pero es fuerte, ¿no? Y justo, o sea, todo estaba muy bien planeado y también nos divertíamos, no trabajamos, ¿no? Y nos divertíamos, entonces era una gran combinación. Y pues viendo desde ahorita, justo me sorprende, ¿no? O sea, el resultado del trabajo y del amor que le pusimos, y sí, estoy muy contenta. Por acá, más o menos encaminada por ahí. Para ti, ¿de qué manera te reflejas en el personaje y qué te deja eso a partir de que hiciste la película? Pues todos estos sentimientos también de los que hablaba Gabriel, ¿no? De la adolescencia, del sentirse incómodo en tu propia piel, de contradicciones, porque es un personaje lleno de contradicciones, ¿no? Por un lado es un personaje muy dulce,
¿no? Tiene una cosa muy infantil, se escribe cartas, tiene algo muy infantil. Y por otro lado también tiene algo muy violento, ¿no? Que tiene mucho que ver con las circunstancias de México, ¿no? O sea, con las posibilidades que tienen los jóvenes. Y eso de entrada, ¿no? Esta contradicción. Y también está esta cosa de un momento en el que puede dar un salto el personaje, ¿no? O sea, este viaje es una decisión que toma ella, ¿no? Y al mismo tiempo que está muy confundida, también está muy decidida en llegar a su objetivo. Y bueno, toda esta cuestión de las contradicciones y del momento adolescente, pues sí, pues cala, ¿no? O sea, sí es una cosa fuerte. Y la verdad sí me aventé de lleno a encontrar todos estos sentimientos y tal, y pues en ese sentido pues sí me marcó, y estuvo también, como dice Gabriel, fue una cosa como de exorcismo. Padre. Hola, Gabriel. Tú tienes tablas de la Facultad de Filosofía y Letras, también del cine documental. ¿Usaste algunos elementos en esta película de esa experiencia que tuviste? Pues en realidad es que yo empecé estudiando historia, filosofía y letras, y no terminé. Yo creo que las tablas que me dio historia fue saber que no quería estudiar historia, ni nada por el estilo, y que mejor me dedicaba al cine. Entonces, pues son valiosas también esas lecciones, ¿no? Y sobre el cine documental, pues yo pienso que sí, porque el cine documental en México pues tiene un nivel, como todos sabemos, altísimo, que la ficción siento que todavía no alcanza, pero bueno, por ahí va. Y establecer una película documental, sobre todo en términos de producción, es muy interesante, y en términos de cómo ir narrando y cómo ir construyendo los personajes. ¿Qué es lo que tienes que ver en un documental para poder ir descubriendo un personaje? Entonces eso fue para mí muy importante. Yo en el CCC, de hecho, me gradué con un documental, y después produje uno que era la ópera prima del juez documental de 2008, no me acuerdo, algo así. Así que después de eso coedité el documental de Seguir siendo de Café Tacuba, que ese fue también importante. Así que sí, digamos que sí es muy, no sé, o sea, me acuerdo que, por ejemplo, Godard dice que las mejores ficciones parecen documentales y los mejores documentales parecen ficciones, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha interesado mucho esa línea borrosa, ¿no? Sí. Y la segunda pregunta, ¿hay algún significado especial por estrenar la película en el cine Teresa? Pues yo creo que sí, porque como la chica María es una persona muy promiscua, seguramente por ahí se dio sus vueltas. Así me interesa. La verdad es que es importante para nosotros porque justamente yo hace poco leía una declaración de Nicolás Pereda cuando estaba en Berlín hace un mes, una cosa así, en donde decía que a él le resultaba un poco extraño que este tipo de películas se trataran de insertar de una manera como con calzador al circuito comercial, puramente comercial, que era como un despropósito, digamos, ¿no? Entonces yo comparto una parte de ese punto de vista y me parece muy interesante como esa noción, y me parece que lo que está haciendo la Cineteca al abrir nuevas vías de distribución, o sea, básicamente nuevas salas en donde la gente sabe que va a pasar cine mexicano de calidad independiente, pues es algo que está, o sea, básicamente yo pienso que esa es la respuesta al problema de la exhibición, esa asignatura pendiente tan gruesa que tenemos en México, en el cine, pues que es la exhibición. Entonces, nosotros no pretendemos por ningún motivo como competir con los grandes blockbusters, sino coexistir con ellos, porque pensamos que sí hay un público mexicano ya listo que quiere ver este tipo de películas y que las aprecia, como aprecia lo que pasa en la gastronomía, o lo que pasa en la moda, o en el graffiti, o muchos retos que están pasando en México, y que simplemente tienen que estar como en salas, un poquito más de salas, y yo creo que la gente va a empezar a ir tras principio del camino,
pero yo pienso que ese es el camino, básicamente. Entonces, además de que es el cine televisivo, nos interesa mucho también ese circuito, ese híbrido entre comercial y cultural, digamos, ¿no? ¿Alguien más? Gabriel, hablabas de la línea entre documental y ficción. Por eso tomaste la decisión de la última escena donde voltea a ver la cámara. ¿En qué basaste esta decisión? Y si nos puedes contar, supongo ya después de todo este recorrido ya habrá un segundo proyecto que estás trabajando, o sea, ya comenzarás a filmar. Bueno, pues yo pienso que la última escena de la película, yo creo que nació, supongo, de las ganas de que hubiera como pues que será como una vuelta de tuerca, como una especie de no sé, como de algo que agitara como al público. De toda la película yo la planteaba, o por lo menos quise plantearla como lo que te decía, como que veíamos a través de una ventana a este personaje, ¿no? Íbamos un poco metiéndonos en su vida y siempre había una distancia, digamos, ¿no? Y en la última escena yo lo que quería era que el personaje un poco como que agarrara de la solapa al público, lo viera de frente y le dijera: aquí estoy, existo, estoy aquí, ¿no? Y estoy mejor, ¿no? Entonces, por eso es un poco como lo planteé. La verdad, más allá de lo del cine, no lo había pensado hasta ahora, aunque es muy interesante. Y respecto al otro proyecto, pues, o sea, estoy escribiendo algo, no tiene fecha de filmación todavía, porque pues, estoy como en la etapa de desarrollar el guión, y justamente pues lo que quiero es tratar de encontrar un balance entre no correr para sacar la próxima película como sea y rápido, pero tampoco me quiero como, ¿sabes?, paralizar y decir, no, al año que entra. Entonces, pues ahí voy como peleándome conmigo mismo, pero a gusto. Buenos días. Yo tengo una pregunta acumulada. ¿Por qué esta hora es vivir es viajar? Y no sé por qué no sabes, por qué no viajar es vivir. Pues, sabes que estuvimos como pensando mucho justamente ese eslogan, ese tagline, y teníamos varios, y de vivir es viajar, y justo decíamos que no sea viajar es vivir, porque yo pienso que, digamos, lo que nosotros imprimimos, en este caso Lucía y yo, en la pantalla, y el devenir de cada quien en su oficio, pues es, digamos, su proceso hecho expresión, y el mismo viaje pues es una expresión de ti, de lo que tú piensas de la vida, de cómo quieres, digamos, como organizar tu modo de vida, y a veces creo que esa es justamente pues, la manera de vivirlo. No sé si me estoy haciendo muchas bolas, pero lo que quiero decir es que era más importante para nosotros esta decisión de que tu vida es el viaje, no al revés. Bueno, no sé. Bueno, fue una decisión intuitiva, pongámoslo así, y ya, cerramos esta pregunta. Gracias. Buenos días, José Romero de noticiero.com. Ustedes saben, como extranjero, cómo fue el planeamiento de este estreno, ¿no? ¿O cuánta anticipación se dio? ¿Cómo se negoció con las otras distribuidoras? ¿Se esperó mucho? Y también, ¿con cuántas copias se estrena el estreno regular acá? Pues, primero, en México hay pues, todo tipo de estrenos, ¿no? Desde las películas salen con 4 copias, con 3 copias, las películas salen con 1500 o más, ¿no? Porque esa es la capacidad que tenemos en México de espectadores, ¿no? Se supone, quién sabe, pero bueno. Entonces esta película creo que sale con
como con 18 copias, ¿no? Así, 15, 18. Es que algunas son justamente Blu-rays, otras son en 35, otras son DCP. Entonces, justamente, el no saber el número de copias quiere decir que son copias que se rotan mucho y que van a estar como justamente en estas sedes de la Cineteca culturales, que es muy importante, y también en algunas salas comerciales. Entonces, nos esperamos básicamente, o sea, por ejemplo, un año después del estreno en festivales, porque no sé cómo sea, pero aquí en México es complicado cuando tienes una película pequeña, no tienes a la gran productora detrás o al que te va empujando como, digamos, con una maquinaria súper pesada, y entonces tú te ganas como esa credibilidad y esa atención por medio de festivales y por medio de premios. Entonces, así fue como elegimos el camino de la película, que afortunadamente se dio muy bien, tuvo una recepción en festivales muy buena y tuvo varios premios, entonces sabíamos que eso nos iba como a allanar ese camino para cuando llegáramos al estreno, y así fue. Entonces, por eso es un poco como lo planteamos así. Y básicamente nosotros le mostramos la película a Paula Astorga en diciembre del 2011, o sea, no era ni el corte final, y ella nos dijo, la quiero distribuir y la quiero para el foro, y las dos promesas, digamos, las cumplió, y entre MB Films, que es la codistribuidora, que es la que está llevando la película, y la Cineteca, fue que fuimos pues, negociando con los exhibidores y armando esta ruta como de exhibición, como con todo, pues, como con toda la, pues que será como muy llevados de la mano con la Cineteca y con sus sedes, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí es como muy interesante, porque yo pienso que pocas películas están como generando esta dualidad, pero cada vez van a ser más, estoy seguro. Quisiera saber si hay contemplado algún programa de actividades para la difusión de la película, más allá de las exhibiciones, que es, bueno, es lo más importante, pero quisiera saber si va a haber algún programa en especial. Pues hoy es la premier. No sé qué tipo de programa. Bueno, más que nada es que la difusión también en otros sectores culturales, más allá de los cinematográficos. Pues vamos a tener como todas estas semanas como entrevistas en diferentes medios, y hicimos algo que nos dio como mucha felicidad, que fue que hicimos que la delegación Cuauhtémoc nos prestaron nuestros trolebuses que utiliza, que recicla como para foros de teatro, etcétera, y buscamos, le pedimos a un artista urbano que hiciera como un graffiti en todo el camión, como inspirado en la película, y al mismo tiempo la delegación, digamos, como que abrió o inauguró ese trolebús. Nosotros documentamos todo, hicimos un video, lo pusimos en las redes, y pues no sé, por ejemplo, no sé si esa sea una actividad a la que tú te refieres. Sí, más que nada, digo, pues para llegar a más personas, sí, que quizás no tengan, sí, quizás el acceso tan fácil al cine, ¿no? Pues eso fue lo que hicimos, y fue interesante, porque justamente lo que queremos nosotros es que si bien la película pueda trascender un poco el círculo de la gente cinéfila, que ya sabe que en la Cineteca va a haber películas como esta y que disfruta de ellas, y tal vez tratar de llegar un poquito más a los jóvenes que están muy pendientes de la música, que están muy pendientes de los conciertos, etcétera, de la red, de lo que sucede, etcétera, pero que tal vez todavía no llegan a preocuparse así por el cine mexicano, ¿no? Joven. Entonces, bueno, pues sí, como que tuvimos ideas y tratamos de realizarlas todas, cruzando los dedos para que vaya más gente. ¿Este trolebús es el que está en la colonia Roma? Sí, está en la calle de M. Anza y Orizaba, y desafortunadamente ya nos dijeron que ya lo pintarajaron todo, entonces ya no se ve lo que hicimos, pero igual sabíamos que se iba a insertar en la ciudad, y era un poco lo que queríamos,
que durara un par de días, duró 2 días. Entonces, pero bueno, fue muy interesante hacerlo y sobre todo el video en las redes, pues como que ha funcionado bastante bien. Muchas gracias. Bueno. Vista desde lejos y más, tratando de ser lo más imparcial, ¿quedas satisfecho con el resultado? O si, digo, a lo mejor quisieras, ya con el tiempo que ha pasado, decir, quizás debía agregarle esto o debí quitarle aquello, ¿no? Por ejemplo, de pronto Hitchcock, cuando miraba sus películas hacia atrás, las criticaba mucho y las cuestionaba. ¿Tú estás satisfecho o qué le quitarías, qué le agregarías? Sí, pues sí, estoy satisfecho porque primero fue un proyecto que, como les decía, nació de la nada, o sea, como de las ganas de contar algo, acomodar al lugar y que nos llevó a muchísimos lugares increíbles. Pero eso no quiere decir que no sea crítico con la película, así la quiero y la quiero mucho, pero sí soy crítico con ella y sí sé que hay cosas que ahora con lo que sé o con la experiencia de haberla hecho las haría diferentes. No son las más, afortunadamente, pero sí, sin duda, algunas secuencias las cortaría diferentes o atacaría justo el rodaje de otra manera, pero también un poco las películas en sus imperfecciones viven y por eso son orgánicas también cuando tienen la fortuna de serlo. Me parece que esta tiene la fortuna de ser también un proyecto orgánico, vivo ahí que fluye y pues sí, pues echarle más ganas a la que sigue.